Muy buenos días. En el día de hoy nos corresponde abordar el siguiente tema. El consentimiento a la obediencia según Jean-William Lapierre. En su libro El análisis de los sistemas políticos. Perdonen mi mala pronunciación. El orden será el siguiente. Primero abordaremos la teoría de la obediencia. Para mayor claridad daremos unos ejemplos. Seguiremos con la teoría de la coerción, para finalmente plantear conclusiones. Empecemos con la teoría. El cumplimiento de diferentes tipos de decisiones políticas están determinadas hasta cierta medida, junto con otras variables, por la disponibilidad en la que se encuentra el individuo para adaptarse y ajustarse a ciertas normas estipuladas que le son impuestas. Esto no quiere decir que se haga referencia a algún tipo de sumisión, sino más bien a un cierto tipo de consenso. La experiencia nos muestra que la obediencia puede ser consentida sin ser obligada. En algunas sociedades, las personas obedecen las reglas que les son prescritas y realizan las acciones que les son ordenadas debido a que creen en su pertinencia y no por miedo a incurrir en un castigo. Para llegar a ese punto de obediencia es necesario movilizar importantes recursos a través de los sistemas de la sociedad global. Hablaremos de los recursos. Hablaremos en primera medida de los recursos del sistema biosocial. Los recursos del sistema biosocial son típicos de las sociedades constituidas por linajes, pues en estas las relaciones de mando-obediencia están calcadas sobre las relaciones de parentesco y alianza matrimonial, como sucedió por mucho tiempo en las monarquías europeas. Un ejemplo de ello fue Enrique VIII. Escuchemos esta grabación. Enrique VIII fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Fue el segundo monarca de la familia Tudor, heredero de su padre Enrique VII, famoso porque se casó 6 veces y por ejercer el poder más absolutista entre todos los monarcas ingleses. Continuemos con los recursos del sistema ecológico. El sistema ecológico aporta recursos en cuanto a las mezclas de población, puesto que cuanto más fragmentada se halla una sociedad global, menos probable es en ella el consenso sobre la legitimidad de decisiones. Quiero que presten especial atención sobre los dos siguientes sistemas, pues son de suma importancia. Los recursos provenientes del sistema económico son movilizados por quienes detentan el poder, estos prestan servicios y a veces distribuyen bienes con el fin de reforzar la lealtad de la población. Por su parte, los recursos del sistema cultural actúan de dos formas, difundiendo propaganda que cree consenso sobre los principios del régimen, y sobre los objetivos de la línea política proclamada por los gobernantes, y, por medio de la educación cívica y la socialización política, que inculcan una predisposición general a obedecer las órdenes de quienes detentan el poder. Pasemos a la segunda parte de la exposición, los ejemplos. Con el fin de ilustrar los recursos que son movilizados por los sistemas ecológico, económico y cultural, podemos tomar como ejemplo la propuesta de mínimo vital de agua del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Para el ejemplo tomaremos la siguiente definición de pobreza. La pobreza es la carencia o la dificultad, en términos económicos, de acceder a los servicios básicos, dígase, agua, energía eléctrica, gas y recursos sanitarios, acompañada de una mala situación económica, es decir, que por cada familia, mínimo 3 personas, solo uno de los integrantes tenga ingresos menores o iguales al salario mínimo. Durante su campaña, Gustavo Petro propuso dar un mínimo vital de agua para los estratos 1 y 2. Esta es una forma de combatir la pobreza, donde se trata de brindar un servicio básico, que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los bogotanos.
aunque también es una manera de movilizar recursos económicos para ganar obediencia, pues se promete brindar un servicio básico, con el fin de ganar legitimidad y obediencia. Respecto de los recursos dados por el sistema ecológico, como se dijo anteriormente, en la medida en que la población sea más homogénea habrá más consensos y mayor obediencia. Para el ejemplo se ven movilizados recursos del sistema ecológico, puesto que al tratarse de bogotanos de estratos 1 y 2, su situación en términos de pobreza es parecida. De esta forma, al movilizar recursos económicos hacia una población que por su homogeneidad puede llegar a consenso, lo que se obtiene es legitimidad y obediencia. Finalmente, en cuanto a los recursos culturales, la propaganda que tuvo esta iniciativa dentro de los bogotanos y el simbolismo que se usó con ella, llevó a que los recursos culturales se movilizaran en pro de la creación de consensos sobre el gobernante, dándole a Petro legitimidad y obediencia por parte de la población. Es de advertir que se suele presentar que a la hora de desarrollar un proyecto, se hayan movilizado demasiados recursos para la preparación y la elaboración de las decisiones, de modo que ya no quedan los suficientes para la ejecución. No se comparan con los medios y recursos movilizados para su realización. Es de suma importancia que las decisiones sean tomadas con eficacia, dado que la lentitud de un aparato burocrático obstaculiza la ejecución y eventualmente empeora aún más la situación. A continuación expondremos de manera breve la coerción y los instrumentos de poder público. Presentar sociedades desprovistas de aparato coercitivo especializado, asumiendo que la vida política es perfectamente armónica y pacífica, equivale a ocultar la realidad bajo una imagen idílica por razones ideológicas. Aquellas sociedades donde se hizo necesario la institucionalización de la violencia, se conformaron ejércitos, en Roma se tomaron ciertas precauciones para que los mismos no pudieran intervenir en los asuntos internos. Los tratados de ciencia política solo evocan al hecho militar y policíaco en relación con el monopolio de la fuerza estatal. Son de vital importancia para el análisis de sistemas políticos, aunque el académico no cuente con los insumos necesarios para una posible comparación. Finalmente expondremos la conclusión a la que llega la Pierre. Los instrumentos del poder público solo aseguran la ejecución de las decisiones políticas en la medida en que es mantenida su lealtad y sus propios intereses quedan suficientemente satisfechos. Para ello se requiere la movilización de recursos culturales para el primer objetivo, y de recursos económicos para el segundo. Creo que eso es todo. Si tienen dudas los dejo con unos compañeros para que las resuelvan. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.